Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Ustedes ya me conocen, yo soy Álvaro Somoza. Sé que para muchísimas personas mi nombre es sinónimo a la creación de trabajos, desarrollo social, costo de vida barato, progreso económico y mucho más. Sin embargo, para muchos también, mi nombre evoca un pasado de dolor. Yo soy hijo del expresidente Luis Somoza de Baile, nieto de Anastasio Somoza García y sobrino de Anastasio Somoza de Baile. No puedo negar, jamás he negado la verdad histórica. Ese es el valor que tiene este programa. La verdad, siempre decir la verdad. Hoy quiero invitarlos a una reflexión profunda sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, sobre aquello que nos define como nicaragüenses. Quiero hablarles de la cultura del poder. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí, en el Templo de la Verdad, le juramos siempre desenmascarar las mentiras y desinformación sandinista, sobre todo de los Ortega Murillo. Antes de empezar, como siempre, permítame recordarle lo que es muy importante. Por favor, suscríbanse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Les ruego hacerlo ahora mismo. No les cuesta ni 5 segundos y 0 costo monetario. Y lo más importante es que es secreto. Nadie se puede dar cuenta. Recuerden, entre más personas se suscriban, más nicaragüenses van a ver este programa. Entonces, ya saben lo que tenemos que hacer. Este segmento se titula Nicaragua, rompiendo el círculo. Les habla un Somoza acerca del poder. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Ustedes ya me conocen, yo soy Álvaro Somoza. Sé que para muchísimas personas mi nombre es sinónimo a la creación de trabajos, desarrollo social, costo de vida barato, progreso económico y mucho más. Sin embargo, para muchos también, mi nombre evoca un pasado de dolor. Yo soy hijo del expresidente Luis Somoza de Baile, nieto de Anastasio Somoza García y sobrino de Anastasio Somoza de Baile. No puedo negar, jamás he negado la verdad histórica. Ese es el valor que tiene este programa. La verdad, siempre decir la verdad. Hoy quiero invitarlos a una reflexión profunda sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, sobre aquello que nos define como nicaragüenses. Quiero hablarles de la cultura del poder. Es importante porque la gran mayoría de los políticos creen que el poder es un lugar donde llegas a hacerte rico, a beneficiarte del Estado. Qué error más grande. Desde la época colonial hasta nuestros días, Nicaragua ha sido un país marcado por la dominación, por la opresión, la desigualdad. Hemos vivido bajo el yugo de imperios extranjeros, de dictadores despiadados, de caudillos mesiánicos. Hemos sido testigos de guerras fratricidas, de revoluciones traicionadas, de promesas incumplidas. ¿De verdad estamos condenados a repetir ese ciclo? La cultura del poder, una maldición que llevamos grabada en nuestro ADN. Yo no lo creo. Más bien creo que podemos romper ese ciclo. Pero para eso necesitamos entenderlo.
Luego necesitamos analizarlo y hasta entonces desafiarlo. Y yo, como un Somoza, siento la responsabilidad de contribuir a ese cambio. Muchos de los problemas que Nicaragua ha enfrentado a lo largo de su historia se resumen en la falta de democracia, la conformación de dictaduras y los crímenes de lesa humanidad. Pero ¿por qué hemos sido tan vulnerables a estos males? Creo que la respuesta está en nuestra cultura del poder, en la forma en que hemos hecho y malentendido el ejercicio del poder a lo largo de nuestra historia. El poder, damas y caballeros, quiero que escuchen esto bien claramente. El poder se obtiene para servir, porque llegás al poder a través de una elección que hizo el pueblo. Cada ser humano que va a votar te eligió a ti para que llegaras al poder y le sirvas a él, al pueblo. Por eso te paga un sueldo, te da beneficios para que vengas a servirle a él. Por eso te eligieron. Hemos confundido el poder con la dominación, la legitimidad con la obediencia ciega, la legalidad con la imposición de la voluntad de unos pocos. Hemos permitido que el poder se concentre en manos de caudillos mesiánicos que se creen dueños del país. Hemos aceptado que la legitimidad se base en la fuerza y la manipulación en lugar del consenso público y la participación ciudadana. Hemos tolerado que la legalidad se utilice para justificar la opresión, la violación de los derechos humanos de la misma gente que nos eligió. Es hora de cuestionar estos conceptos, es hora de exigir que el poder sirva al pueblo, que el poder se ejerza de manera transparente, responsable y consecuente. Es hora de construir una legitimidad basada en el respeto a la dignidad humana y la participación ciudadana. No es hora de hablar cuentos de camino como lo que hace la hechicera del Carmen, que con una voz de ultratumba pretende engañarnos con sus discursos falsos y vacíos. Es hora de crear una legalidad que proteja los derechos de todos y que garantice la justicia para todo el pueblo. No importa la religión, los colores políticos, todo el mundo es igual. No puedo hablar de la cultura del poder en Nicaragua sin hablar de mi propia familia. Los Somoza gobernaron Nicaragua con el Partido Liberal por más de 40 años. Es innegable que durante ese tiempo hubo avances, enormes avances en la modernización del país, la construcción de infraestructura, el desarrollo social a través de leyes e instituciones que le benefician al pueblo, el desarrollo económico. Todo eso es innegable durante esos 40 años. Pero también es innegable que hubo abusos, que hubo cierta corrupción. Yo tengo un sinnúmero de amigos en el ejército de Nicaragua, la Guardia Nacional. Ya son veteranos, muchos han fallecido. Pero ellos mismos me dicen que hubo abusos por parte de compañeros de armas de ellos. Es humano, no es imposible. Aquí en este país lo ves rutinariamente.
es el actuar del gobierno electo, cómo lidian con esos abusos. Ustedes se acuerdan de el escándalo de Moralito, que en muchas partes fue injusta, pero se le juzgó y se le salió de la guardia. Hubo un sinnúmero de esos casos, pero también es innegable que hubo cierta corrupción. En tiempos de conflictos bélicos hubo falta de libertades y abusos del poder. Yo no lo niego. Tanto mi abuelo como mi padre y mi tío fallaron como seres humanos. No a propósito. Ahí está la diferencia con los sandinistas. Estos señores erraron. Es humano errar. Y algunos miembros del ejército abusaron. Es humano. No correcto. Yo no he dicho la palabra correcto. Solo estoy diciendo que como seres humanos hicieron errores. Pero los beneficios y los logros que se adquirieron en esos 40 años, ni antes ni después se han logrado. Mi abuelo Anastasio Somoza García llegó al poder apoyado por las fuerzas militares de la época, que en su gran mayoría eran conservadores. El GN1, los que mandaban en la Guardia Nacional de la época, no deseaban que el presidente Sacasa dividiera, Juan Bautista Sacasa, dividiera el país en dos secciones, dejando las Segovias, el norte de Nicaragua, en manos de un criminal asaltacaminos, como lo era Sandino. Sin embargo, no hay duda que de vez en cuando un gobierno con mano dura hace el bien con todo y la mano dura. Mi tío Anastasio Somoza fue de esa línea. Él y mi abuelo tienen muchas similitudes. Mi padre fue diferente. Eso no quiere decir que hicieron mal. Hicieron bien, pero a su manera. Esa no fue la manera de mi padre. Luis Somoza de Baile logró muchísimo modernizando Nicaragua, abriendo espacios en la participación política. Y por su muerte prematura no logró eliminar totalmente la cultura del poder equívoca que había heredado. Uno de los mayores errores de mi abuelo y mi tío, ya no se diga del sandinismo, ¿verdad? Porque yo estoy hablando honradamente. Uno de los grandes errores de estas personas ha sido aferrarse al poder, a querer perpetuarse en él. Ese fue un error que gracias a Dios mi padre reconoció y por el que luchó para cambiar. El paso de leyes y reformas constitucionales que limitaron el poder presidencial, además de prohibir la reelección presidencial, incluyendo a sus familiares especialmente. Lamentablemente esos esfuerzos no fueron suficientes por haber fallecido apenas a sus 44 años de edad. Hoy Nicaragua sigue sufriendo las consecuencias de esa cultura del poder. No tienen concepto de el poder es para servirle al pueblo. Daniel Ortega y la hechicera Murillo se han aferrado al poder y han instaurado una dictadura, pero muchísimo más sangrienta y despiadada que cualquier otra dictadura en Latinoamérica. Por eso siento la obligación moral, como descendiente de los tres Somozas que soy, de hablar sobre este tema sin miedo, decir y admitir los errores. Pero es la única forma que vamos a superarlos. No puedo cambiar el pasado, eso ya pasó. Lo que hicieron mis antepasados, en el pasado quedó.
pero sí puedo contribuir a construir un futuro diferente, ayudarle a la juventud a surgir. Y creo que la única forma de hacerlo es reconociendo los errores del pasado y aprendiendo de ellos. En su análisis, algunos pensadores nicaragüenses nos hablan de dos paradigmas que han marcado nuestra historia. El paradigma de la diferencia y el paradigma de la contradicción. Fíjense bien, el paradigma de la contradicción se basa en la lucha, la confrontación y la exclusión. Es el paradigma de la guerra civil, de la revolución violenta y de la imposición de la voluntad de uno sobre otro. Es el paradigma que ha perpetuado el siglo de la dominación en Nicaragua. Sin embargo, el paradigma de la diferencia, en cambio, se basa en el diálogo, la cooperación, la inclusión. Es el paradigma de la negociación pacífica, de la construcción de consensos, de respeto a la diversidad. Es el paradigma que nos puede llevar a romper el ciclo de la dominación y construir una Nicaragua más justa y democrática. Les quiero hacer una salvedad aquí para que no crean que esto es solo porque eran familiares míos. Todos los tres Somozas hicieron esfuerzos para acortar la distancia con la oposición. En el caso de mi padre, que yo conozco, en solo la entrada de su elección le ofreció al Partido Conservador reducir su presidencia a 2 años para preparar el cauce democrático para unas elecciones libres y supervigiladas por la OEA. En solo la entrada de su gobierno, los conservadores se la negaron. No cuentan ese cuento. En su presidencia hubo varias reuniones con la oposición en secreto o a través de ciertas reuniones sociales. En la nunciatura, mi padre se reunió con opositores para llegar a acuerdos políticos con los obispos de testigos para beneficiar el desarrollo social y político. Hubo una cena en la casa de don Carlos Gómez que le decían la comida de pato porque sirvió pato al orange. Eso fueron conversaciones con empresarios y políticos para de vuelta llegar a esas cosas. Todas esas cosas ayudaron a desenvolver el gobierno de don Luis Somoza a un gobierno bastante abierto y que evidente no se postergó en el poder. Queremos seguir atrapados en la espiral de la violencia y la confrontación, o queremos apostar por el camino del diálogo y la cooperación. La respuesta está en nuestras manos. No podemos hablar de la cultura del poder en Nicaragua sin mencionar la revolución sandinista, que no fue revolución, fue un robo, la revolución sandinista. Una verdadera transformación o simplemente un cambio de amo. Pasaron de la Guardia Nacional y Somoza al sandinismo y la opresión. Eso es lo que hicieron. No le dieron a Nicaragua las promesas que dijeron. Es innegable que la revolución sandinista trajo consigo importantes avances en materia de educación, salud y derechos sociales. Hay ciertas cosas que se hicieron buenas, pero también es innegable que el Frente Sandinista, una vez en el poder, reprodujo muchos de los patrones de dominación que había combatido. Concentró el poder en manos de una cúpula, impuso su ideología
a la fuerza, reprimió la disidencia y utilizó los recursos del Estado para su propio beneficio. Operación Berta, ¿se acuerdan? Se hicieron millonarios, un sinnúmero de cúpulas, mientras que el pueblo quebró. En muchos sentidos, la revolución sandinista simplemente reemplazó una forma de dominación contra otra. La diferencia es que con Somoza había progreso y con ellos hubo pobreza. Esto no significa que debamos renegar de la revolución sandinista, y fue una realidad. Tuvo que haber habido algo para generar ese momento difícil, pero de eso a lo que hicieron día y noche. Significa que debemos analizarla críticamente, la tal revolución, reconocer sus errores y aprender de ellos, igual con lo de los Somoza, para no repetirlos, que tristemente lo estamos repitiendo. Esos borregos que volvieron al poder en 2007 han hecho desastres con la economía, con la justicia, con la economía, con todo. ¿Cómo podemos romper el ciclo de la dominación en Nicaragua? No hay soluciones fáciles, pero creo que hay algunos pasos que podemos dar. Por ejemplo, descentralizar el poder, crear instituciones sólidas e independientes que limiten el poder del gobierno y que garanticen la rendición de cuentas. Promover la participación ciudadana, fomentar una cultura de participación cívica activa, donde los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones y exijan transparencia a sus gobernantes. Fortalecer la sociedad civil. En vez de cerrar ONGs, en vez de cerrar universidades, hay que abrir, apoyar las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Aunque algunos de sus representantes sean críticos, no importa, con tal que estén trabajando en una cultura de paz. Fomentar la educación. Si hay algo que yo estoy dedicado es a eso, la educación, sobre todo la educación cívica. Educar a nuestros jóvenes sobre sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, sobre la importancia de la participación cívica. Tenemos que promover el diálogo, la plática, no los trompones. La reconciliación es importante. Y hay ciertas cosas que algunos van a decir, pero estás hablando de los dos lados de la boca. No, es que hay una cosa que reconciliación no quiere decir rendición. Reconciliación es cuando decimos, ok, hiciste mal, pero vos sos nicaragüense, vení a participar. Pero ¿sabes qué? Como hiciste mal, no te vamos a confiar con la administración del Estado, pero podés ayudar. Esa es la verdadera actividad que debemos estar haciendo con el sandinismo. Crear espacios para el diálogo y la reconciliación entre los diferentes sectores. No se trata de eliminar, proscribir, no, nada de eso. La única prescripción que debe haber es del sandinismo en el poder, no hay de otra, porque fueron criminales de lesa humanidad. Nadie que estuvo en la cúpula piñatera del 90, nadie que fue piñatero debe de estar en el gobierno del futuro, a menos que hagan mea culpa y devuelvan lo robado. Para sanar las heridas del pasado y construir un futuro común,
tenemos que confesar los errores que hicimos. Estos son solo algunos pasos que yo creo importantes. El camino hacia la libertad y la democracia en Nicaragua es largo y difícil, pero no es imposible. Con la determinación y la unidad, esa alianza con el pueblo y el compromiso entre nosotros los nicaragüenses, podemos romper el ciclo de la dominación y construir un futuro mejor para todos. El poder está en nuestras manos. El poder no está con la hechicera del Carmen y mucho menos con el psicópata que la acompaña. No está en la Asamblea Nacional porque, como ustedes saben, son todos borregos. No está en los bancos donde están los oligarcas queriendo hacer negocios con la dictadura. No está en las empresas que ya son socios de los dictadores. El poder está en las manos del hombre de a pie, en las manos de nosotros. Está en nuestras manos exigir transparencia, exigir responsabilidad de nuestros gobernantes. Está en nuestras manos participar activamente en la vida cívica de nuestro país. Ustedes han oído muchas veces aquel dicho, yo no me quiero involucrar. Entonces no te quejes cuando las cosas vayan mal. Está en nuestras manos apoyar las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Está en nuestras manos educar a nuestros jóvenes, darles nuestra experiencia, oportunidad que surjan ellos, que son los que nos van a gobernar en el futuro. Está en nuestras manos promover el diálogo, la reconciliación entre los diferentes sectores de nuestra sociedad. No esperamos a que otros hagan el trabajo por nosotros. Agarremos las riendas de nuestro destino. Construyamos la Nicaragua que nos merecemos. Y para eso tenemos que hacer alianzas y unirnos para una Nicaragua justa. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Por favor, compartan este video, difundan la verdad y jamás pierden las esperanzas. Que Nicaragua va a ser libre. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.